Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. La clase del día de hoy es sobre el campo eléctrico. Como ya hemos visto, las cargas pueden atraer o repeler cargas del mismo signo o de signo contrario. Pero, ¿cómo es que pueden hacer esto? Resulta ser que hay un cierto espacio donde actúa la carga. A ese espacio se le llama campo, y al ser generado por una carga, se le conoce como campo eléctrico. El campo eléctrico es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados, y por ello es fácil detectar su presencia, así como medir su intensidad. El electrón y todos los cuerpos cargados tienen a su alrededor un campo eléctrico, cuya fuerza se manifiesta sobre cualquier carga cercana a su zona de influencia. Supongamos que tenemos un cuerpo que tiene carga, y por el simple hecho de estar cargado, entonces está generando un campo eléctrico, es decir, un lugar en el espacio donde su influencia puede llegar. Lo que quiero decir es lo siguiente: imagínense que nosotros tenemos una carga muy pequeña que está alrededor de él. Esta carga es tan pequeña que su campo eléctrico es casi nulo. Pensemos en esa situación. Si esta carga gira alrededor de él por alguna cierta influencia, esta carga no lo va a sentir hasta que llegue a su campo eléctrico. Y al ser cargas positivas, entonces se repelen. Pero remarco, la zona de influencia de esta carga solamente va a ser esta parte, es decir, su campo eléctrico. Los campos eléctricos de las cargas se representan mediante flechas. A estas flechas se les conoce como líneas de fuerza. Las líneas de fuerza que representan al campo eléctrico de una carga positiva salen radialmente de la carga, mientras que para una carga negativa, las líneas de fuerza llegan de modo radial a la carga. La intensidad de estos campos eléctricos puede ser expresada mediante la siguiente relación matemática. El campo eléctrico es un vector y se relaciona con la fuerza que recibe la carga de prueba. La E significa intensidad de campo eléctrico y se mide en newton sobre coulomb, y F es la fuerza que recibe la carga de prueba en newtons. Q es el valor de la carga de prueba en coulombs. La carga de prueba es una carga muy pequeña que por convención es una carga positiva. Lo que sucede es que necesitamos que esta carga de prueba sea tan pequeña como sea posible, porque necesitamos que su campo eléctrico no afecte al campo eléctrico que nosotros queremos medir, y así estar completamente seguros que estamos midiendo la intensidad del campo eléctrico debido a la carga que nosotros necesitamos conocer. Veamos la siguiente simulación. En particular, esta simulación me encantó porque nosotros podemos colocar una carga en cualquier parte del espacio y la podemos mover libremente. ¿Se dan cuenta cómo las líneas de campo eléctrico cambian con respecto a la carga? Otra cosa muy bonita de esta simulación es que nosotros podemos colocar la carga de prueba. En esta simulación le llama sensores, sin embargo para nosotros va a ser una carga de prueba. Esta carga de prueba, al alejarse de la carga que nosotros estamos viendo, entonces no aparece ninguna fuerza de repulsión. Sin embargo, si nosotros la vamos acercando, va apareciendo esta fuerza, que se indica con la flechita que ustedes pueden ver en su pantalla. Entre más me acerco, mayor va a ser la influencia de esta carga sobre la carga de prueba y por lo tanto mayor va a ser la fuerza. Si yo me acerco lo suficiente, la fuerza va a crecer inmensurablemente. Igual, si yo me acerco, pues la fuerza crece. Si yo me alejo, pues la fuerza decrece. Otra de las cosas más bonitas de esta simulación es que no solo podemos poner cargas positivas, sino también podemos poner cargas negativas. Y aparece el campo eléctrico tanto de la carga positiva como de la carga negativa. Si se dan cuenta, el campo eléctrico debido a la carga negativa entra a la carga, mientras que el campo eléctrico debido a la carga positiva sale de ella. Si nosotros juntamos las cargas lo suficientemente cerca, vamos a ver cómo es el campo eléctrico entre este dipolo eléctrico. Un dipolo es la unión
de una carga positiva y una carga negativa. Entonces, cuando tenemos un dipolo eléctrico, las líneas de fuerza de la carga positiva entran a la carga negativa, como lo pueden apreciar en su pantalla. ¿Qué pasaría ahora si nosotros colocamos dos cargas positivas? Como ustedes pueden darse cuenta, el campo eléctrico entre ellas se rechaza, al igual que la fuerza electrostática. Entonces, si nosotros colocamos una carga negativa y otra carga negativa por aquí, también las líneas de fuerza se rechazan. Entonces, como se pueden dar cuenta, el campo eléctrico solamente es un espacio donde actúa la carga eléctrica. Para finalizar esta clase, veamos un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulomb recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? En este caso, recordemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza que recibe la carga de prueba entre la carga de prueba. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza, que es de 2 por 10 a la menos 4 newton, dividido entre la carga de prueba, que es de 3 por 10 a la menos 7 coulomb. Si nosotros hacemos esta operación, la podemos hacer como la clase pasada. Primero los exponentes, que sería 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 7, eso es igual a 10 a la 3. Y 2 entre 3 es simplemente 0.66. Entonces la intensidad del campo eléctrico es igual a 0.66 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y esto simplemente es 6.66 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Ejemplo número 2. Calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros que produce una carga de 4 microcoulombs. Volvemos a utilizar la expresión para la intensidad del campo eléctrico, pero en este caso no nos están dando el valor de la carga de prueba. Sin embargo, sabemos que la fuerza electrostática es debida a la ley de Coulomb, es decir, la fuerza electrostática es igual a la constante, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado, por el producto de sus cargas entre la distancia que los separa al cuadrado. Si nosotros combinamos estas dos expresiones, entonces tenemos lo siguiente, que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza electrostática dividida entre la carga de prueba. Si Q1 es la carga de prueba, entonces Q con Q se van a cancelar y simplemente queda otra expresión para el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser igual a la constante multiplicada por Q2, que es la carga que está produciendo el campo eléctrico, y D es la distancia a la cual se encuentra la carga de prueba. Sin embargo, si se dan cuenta, en este caso ya no nos interesa cuánto es el valor de la carga de prueba, ya la quitamos de la expresión. Por lo tanto, esto simplemente nos queda de esta forma. El campo eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado multiplicado por la carga 2, que es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado, es decir, 0.5 metros al cuadrado. Y esto es igual a 1.44 por 10 a la 5 newton sobre coulomb.